Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven, Señor. Que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven, Señor. Que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor. Tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven, Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Oh, Señor, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Yo quiero verte, oh Señor. Ven, Señor. Dame la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el
pecado, cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, surgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Dios nos bendiga grandemente. Estamos aquí con el propósito de poder repasar nuestra lección de escuela sabática. Nuestra lección de escuela sabática que ha estado bien interesante esta semana, ¿no? Y no tan solo ella, sino que nuestro folleto como tal es cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Un estudio cuidadoso allí y maravilloso. Vamos a orar en esta ocasión, a pedir la dirección de Dios para que así podamos dar ese repaso general a nuestra lección de escuela sabática. Si mi hermano Gerald me está escuchando, puede dirigirnos en oración. Hermano mío, tu micrófono está desbloqueado. Adelante. Oremos. Señor nuestro Dios, Padre bueno, Padre querido, te damos gracias en esta hora por tus misericordias. Amén. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos da de temprano en la mañana poder estudiar tu santa palabra. Amén. Pedimos ahora, Señor, que la dirección de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que todo lo que estudiemos, Señor, todo lo que repasemos, sea para edificación espiritual de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. La lección que hemos estado estudiando, ahí está en pantalla, lleva por título El origen y la naturaleza de la Biblia. El origen y la naturaleza de la Biblia. Y uno de los principales motivos por los cuales los escépticos, los ateos, los agnósticos atacan la Biblia es porque entienden que su origen no es tan relevante, que su origen no tienen tanta importancia, que para ellos quizás es un libro cualquiera, pero para nosotros, como adventistas del séptimo día, expresamos que es nuestra única regla de fe. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Tenemos 28 creencias divididas en 6 doctrinas especialmente. Y hay uno de los capítulos, por ejemplo, del conflicto de los siglos, el capítulo 38, donde la sierva de Dios
llama a ese capítulo nuestra única salvaguardia. Y qué interesante, qué maravilloso es poder estudiar ese capítulo, cómo Dios a través de su sierva exalta la palabra de Dios y nos hace entender que es nuestra regla de fe. El texto para memorizar que hemos estado viendo esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar. Escuche esto. Damos gracias a Dios. Muy importante esta parte. Sin cesar damos gracias a Dios. Eso conecta el estudio de la Biblia con la oración. Porque note cómo dice la segunda parte, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué conecta este pasaje con la oración, con el estudio de la Biblia? Porque sin cesar damos gracias a Dios. Para dar gracias tenemos que orar, tenemos que orar. Y es tan importante, hermano, que nosotros entendamos que para estudiar la Biblia tenemos que venir a ella con un corazón contrito y humillado a través de la oración. La Biblia no es cualquier libro, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, nuestra única regla de fe. Y es el libro donde Dios interactúa con los seres humanos, donde Dios le da a conocer a los seres humanos su voluntad, su santa y divina voluntad. Y es por eso tan esencial que nosotros comprendamos el papel de la oración y de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por personas humanas, sin embargo, decimos que ella es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Todo eso estaremos viéndolo el día de hoy. Segunda pregunta, ¿cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? A partir de este conocimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Muy importante. Número 1, estaremos viendo sobre la revelación. Número 2, estaremos viendo sobre la inspiración. Número 3, estaremos viendo la escritura como tal. Número 4, estaremos viendo la palabra. Y número 5, estaremos viendo la interpretación. Número 1, la revelación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo que estamos viendo es que la palabra de Dios fue escrita por más de 40 hombres, según entendemos nosotros. Hombres que no fueron contemporáneos, de hecho pocos fueron contemporáneos. Pero lo interesante es ver cómo ellos, lo que escribieron, se conectan y no se contradicen. Eso entonces tiene que dirigir nuestro pensamiento al único que actúa o que actuó detrás de ellos, el Dios de los ejércitos, que no cambia, que es el mismo. Los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus pensamientos. Los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos, pero hay un texto en la Biblia, hay un texto en 1 Corintios capítulo 7, donde se ha prestado a confusión que sería bien importante que nosotros lo viésemos, lo viéramos en esta hora. 1 Corintios capítulo 7, déjeme buscar el texto. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Es un texto que se ha prestado a confusión, ya que la parte que estamos viendo indica de que los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. Dice el versículo 12, y además, dice Pablo,
Yo digo, no el Señor. Escucha esto, hermano. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Pero, ¿qué pudiésemos entender nosotros con esta expresión? Digo yo, no el Señor, porque estamos viendo que los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice en sus pensamientos. Pero al parecer estamos viendo que el apóstol Pablo está desligando el pensamiento de Dios con su pensamiento. Y él dice, mira, no es el Señor que lo dice, soy yo que lo estoy diciendo. Y mucha gente ha dudado de los escritos de la Biblia y aún de los escritos de Pablo que no son inspirados por este hecho. Pero el asunto es bien claro, hermanos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis contiene 404 versículos, de los cuales 278 pertenecen al Antiguo Testamento. Significa que el libro de Apocalipsis está centrado, su columna principal es el Antiguo Testamento. Así que recuerde que el Antiguo Testamento es la profecía de un Mesías que va a nacer en el futuro. El Nuevo Testamento es los escritos de ese Mesías que ya vino, estando allí. Pero la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Así que lo que estamos viendo es, cuando usted revisa los escritos de Pablo, Pablo se basó mucho en las palabras que utilizó Cristo. La expresión, digo yo, no el Señor, no es un asunto que no sea inspirado, porque estamos mirando que Pablo lo único que está diciendo es que lo que él va a decir, Jesús en un momento específico no lo expresó. Jesús en cuanto a esto no lo hizo, por lo tanto, Pablo utiliza muchas cosas que Jesús dice, pero ahora al especificar este versículo, Pablo dice, no fue Jesús quien dijo esto, soy yo, pero eso no indica que no se ha inspirado lo que Pablo en ese momento dijo. No sé si se entendió el asunto. Así que Pablo lo que está diciendo es, no fue Jesús que dijo lo que estoy diciendo cuando estuvo aquí en la tierra. Esto yo lo voy a decir, pero recuerde que toda escritura es inspirada por Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Así que los autores bíblicos escriben lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. No sus propios pensamientos. No sale el nombre aquí. Me parece que es Isabel, no sé, pero ok. Pues vamos a darle la palabra. Adelante, hermano. Puede desbloquear el micrófono, hermano. La persona que levantó la mano. Ok, Marco. Adelante, Isabel. La cita está en segundo o en Primera de Corintios, por Primera favor. de Corintios, capítulo 7, versículo 12. Ok, gracias. Bien. Muy bien. Segundo, ellos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. Amós, capítulo 3, versículo 7. No hará nada Dios sin que antes los revela a sus siervos. Los profetas, expresa el versículo. Dios se nos revela a través de los escritores bíblicos. Muy importante. Estamos hablando de la revelación, hermano, pero hay dos tipos de revelación y hablaremos en un momento sobre la inspiración. La inspiración tiene tres partes fundamentales y la revelación tiene dos partes que son esenciales también. La revelación no es más que el canal que Dios utiliza para darse a conocer a sus hijos, a nosotros los seres humanos. Repetimos la idea. La revelación, pudiésemos decir, es el canal, el mecanismo, el vehículo que Dios utiliza para darse a conocer a través, ya sea de sueños, ya sea de pensamientos, ¿no? Como los escritores bíblicos tuvieron, para darse a conocer a nosotros los seres humanos. Y hay dos tipos de revelación. Número uno, está la revelación de la naturaleza. Dios se dio a conocer a través de la naturaleza. Por eso el salmista dice en el capítulo 19, versículo 1 y 2,
que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara la sabiduría. La revelación a través de la naturaleza, pero también existe una segunda revelación. Está la revelación de la naturaleza también en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde el apóstol Pablo expresa que Dios se dio a conocer a través de la naturaleza, ¿no? Y que los antediluvianos llegó un momento que adoraron a lo creado en vez de al creador. Así que esa revelación los seres humanos la tergiversaron, especialmente los antediluvianos. De hecho, aún todavía continúan tergiversándola. Pero si hay un libro que nos exprese el amor de Dios, es la naturaleza también. Porque todo lo creado, hermano, todo lo que estamos viendo, nos indica que la palabra de Dios tiene poder. Y alabamos el nombre de Dios por eso. El salmista expresa en el capítulo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, la naturaleza, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y Dios se revela a través de la naturaleza, pero la gente desvió su mirada del Creador y ahora la captó, la dirigió hacia lo creado. Por eso entonces sale la segunda revelación. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos habla de esa revelación. Anteriormente Dios nos habló a nuestros padres a través de los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo, en cual constituyó todo el universo y se dio a conocer, dice Pablo. Y en que ese universo, dice el apóstol Pablo en Hebreos 1:3, que sustenta todo el universo a través de su poderosa palabra. A través de esa revelación, Dios da a conocer a su palabra. A los escritores bíblicos les revela su palabra. Pero entonces esa palabra lleva únicamente a Cristo Jesús. Entonces, después en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús ahora revelado él mismo. O sea, no tan solo tenemos los escritos bíblicos, sino que el mismo Jesús se hace hombre, haciendo más notoria la revelación de Dios para nuestros días. Primera revelación, la revelación de la naturaleza. Segunda revelación, la revelación de la palabra de Dios en Cristo Jesús a través de los profetas. Esperemos que se hayan entendido las dos revelaciones porque son muy importantes. Creo que mi hermano Fernández levantó la mano. Vamos a proceder a desbloquear el micrófono de Fernández. Adelante, campeón. Buen día, que Dios nos bendiga. Amén. Quería enfatizar en esa parte de la revelación de la naturaleza de Dios, en la naturaleza. Y es que, como dice el Managuay, el libro de texto de Adán y Eva fue la naturaleza. O sea, describía por completo la manera en que Dios había actuado en misericordia, con nosotros. O sea, le enseñaba acerca de Dios. La naturaleza nos enseña acerca de Dios. Así también Jesucristo, que es una revelación de la revelación especial de Dios, y no menos especial lo que estamos estudiando ahora, es cómo entender su palabra. La palabra de Dios es la revelación, la segunda revelación de Dios. O sea, y es como Dios se revela por medio de esas tres maneras. Era eso lo que quería decir, pero ya tú abarcaste todo, no hay problema con eso. Muy bien. Pues entonces hemos visto los tipos de revelación, cómo Dios se ha revelado. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino, hemos hablado de eso, y por lo tanto son confiables y veraces. Este asunto, hermanos, eso podemos tocarlo después. Ahí entra la parte práctica. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por tanto confiables y veraces. Y dice la última parte, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Significa que las Sagradas Escrituras son prácticas. Y para que esa práctica haga un efecto en mí, entonces ahí se conecta con la fe. ¿Nos estamos dando a entender? Así que esos consejos dados en la Biblia son de origen divino, pero usted tiene que permitir que la fe
quien es el punto que conecta lo divino con lo humano, podamos creer en eso, confiar en eso, para entonces que esa revelación de Dios a través de su palabra haga un efecto total y maravilloso en mi vida. Creo que hasta aquí hemos estado claros, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de pasar a la inspiración, este es el momento. Pues entonces, continuamos. Hablamos sobre la revelación, hablamos que es el mecanismo, el canal que Dios utiliza, el motor, pudiésemos decir, el vehículo para darse a conocer a los seres humanos a través de los profetas. Puede ser utilizando para ellos sueños, visiones y todo eso. Pero la inspiración, dice, toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Hay un problema, y es que muchos de los cristianos, aboliendo el Antiguo Testamento por el simple hecho de que el Antiguo Testamento exalta de una manera maravillosa la ley, cosa que hace el Nuevo Testamento también cuando usted hace una lectura o un estudio cuidadoso de la Biblia en el Nuevo Testamento, usted encontrará que las escrituras dicen que toda escritura es inspirada por Dios. Nótese eso. Toda escritura significa que lo que sería escrito en lo posterior, en palabras de los apóstoles, es revelación de Dios y es inspirado por Dios. Pero toda escritura también enfatiza especialmente a lo que ya estaba escrito, conocido como Antiguo Testamento. Antiguo Testamento no significa que ya sea viejo o que ya esté desfasado. No. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se hace la idea de la división, ¿no? que tiene, porque recuerde que hemos hablado que el Antiguo Testamento es la revelación de un Mesías que viene en el futuro. El Nuevo Testamento es la revelación del Mesías que ya vino. Por eso entonces Jesús, cuando nace, divide completamente la historia. Divide la historia, hermano. Entonces por eso se le conoce como Antiguo y Nuevo Testamento. Y es tan importante, tan esencial entender que fue el Antiguo Testamento, ¿no? También inspirado por Dios. Porque en el Antiguo Testamento entonces es que conocemos la historia de la creación. Y sería muy loco pensar, muy descabellado pensar, creer en el Nuevo Testamento, pero no creer en el Antiguo, cuando el Antiguo es que nos habla de la creación y existe la creación porque el Antiguo Testamento nos lo ha revelado. No sé si estabas ahí, Helen, cuando hablamos de 1 de Corintios 7:12, que el apóstol Pablo expresa, digo yo y no el Señor. Enfatizamos en esa parte que el apóstol Pablo, muchos de sus escritos estaban concentrados en lo que Jesús había dicho. Y recuerde que Jesús es quien impacta a Pablo. Y entonces ese impacto, Pablo estudia muy de cerca los escritos de Jesús. Por eso encontraremos en uno de los capítulos, creo que el capítulo 10, donde él habla sobre la cena y demás, la última noche que Jesús cenó con sus discípulos. Las palabras lo que expresan es que el apóstol Pablo está diciendo, esto no lo dijo Jesús. Jesús, cuando habló del matrimonio en Mateo capítulo 19, por ejemplo, no expresó lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, lo de si la mujer no es creyente o el hombre. No tienes que dejarla, puedes quedarte con ella si conoces a Dios. Así que Pablo lo que está diciendo es, esto lo estoy diciendo yo, pero recuerde que nosotros vamos a estudiar el asunto de la inspiración ahora. 3 partes esenciales que nos van a ayudar a comprender más plenamente la parte sobre Pablo. Y el apóstol Pablo enfatiza y dice, Jesús no dijo esto lo que estoy diciendo, esto lo estoy diciendo yo. Pero recuerde que todas sus cartas, es él quien la está hablando. Por eso los 3 tipos de inspiración. Número 1, la inspiración directa. Dios habla y el profeta escribe. Por eso vamos a encontrar que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, parte del libro de Daniel, Deuteronomio, por ejemplo, el libro de Ezequiel, todas esas partes nos hablan de cómo los profetas escribían únicamente lo que Dios les decía.
pero también usted tiene que recordar la inspiración de pensamiento. El autor expresa con sus palabras lo que Dios le ha revelado. Por eso el apóstol Pablo expresa, por ejemplo, el libro de Proverbios, el apóstol Pablo dice, esto lo estoy diciendo yo, pero este pensamiento, recuerde que es palabra de Dios y está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Significa que no todo el tiempo los profetas o los apóstoles escribieron con puño y letra lo que Dios le dio. Recuerde que es un lenguaje divino que se está haciendo, se está mandando, y ahora los escritores tienen que buscar la manera de enviar eso a los lectores, a nosotros, en una manera en que podamos comprenderlo. Por ejemplo, Apocalipsis habla muchas veces de que escuché las voces como una trompeta, de que escuché como un trueno. No precisamente un trueno, está utilizando la forma para dar a entender que la voz que escuchó era fuerte, no que escuchó un trueno. Así que es palabra simplemente lo que utilizan para dar a conocer los pensamientos. Creo que Helen levantó la mano. Vamos a proceder. Ok. Adelante, Helen. Buenos días. Dios le bendiga. Amén. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bien. Mi gran duda realmente respecto con 1 Corintios 7:12 es, si se refiere a, cuando Pablo dice que si el hermano tiene una mujer que no sea creyente y esa mujer le causa estragos, le da agua a beber, o sea, dice que no la abandone, pero entonces Proverbios 10 me dice que la bendición de Jehová enriquece y no trae des. ¿Cómo entonces o sea, como que no encuentro la coherencia entre un verso y otro? Porque se supone que si es una bendición de Jehová, no me va a traer tristeza, pero entonces Pablo me está diciendo que no lo deje si consiente estar conmigo, más abajo, porque también aconseja los reversos para las mujeres. ¿Cómo se explicaría eso? Okay. Recordemos que ese no es el tema. Vamos a ver cómo rápido utilizamos la idea. Recuerda, Helen, que hay caminos que nosotros tomamos, que no siempre Dios está de acuerdo, pero Dios permite que nosotros nos vayamos por ese sendero. No siempre las esposas de los creyentes es Dios quien se la da. Escuche esto. No siempre, ya sea esposo o esposa, tiene que ser específicamente que Dios fue que la dio. Hay cosas que nosotros hacemos que son por nuestros propios pensamientos, utilizamos nuestros propios caminos. Y como el matrimonio es sagrado y santo, a no ser por fornicación o adulterio, la Biblia enfatiza de que el divorcio no tiene validez. Así que si es una bendición de Dios, significa que tú la pediste. Y lo que tú pides cuando estás en comunión con Dios, pues Dios te lo da y es para la gloria de su nombre. Pero cuando es por nuestros propios caminos, que se convierte en un dolor de cabeza muchas veces. Por ejemplo, nosotros estamos fuera del camino. Tenemos nos introducimos en una unión, ¿no? Pero esa unión no es muy buena que digamos, pero nosotros queremos estar en ella. Así que ahora conocemos a Dios. ¿Usted cree que la Biblia está de acuerdo con que usted deje a esa mujer porque es un dolor de cabeza? No. Quédese con su dolor de cabeza porque usted fue que la eligió. Ahora lo que hay que orar para que Dios haga el trabajo que hizo usted en esa persona. No sé si se da a entender la idea. Sí, entiendo. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerden la inspiración directa. En 4 minutos, hermano, tendremos que nuevamente ir a conexión de nuevo. La inspiración directa, Dios habla y los profetas escriben solamente lo que Dios habla. Inspiración de pensamiento, el autor expresa en sus propias palabras lo que Dios revela. Y la inspiración selectiva, muy importante esta, porque se han puesto en duda esta inspiración, es la que el Espíritu Santo permite que gradualmente, exhaustivamente, se busquen algunos, las analogías
cosas que Dios quiera que resalten o resalcen en nuestro tiempo y permite que estos escritores la busquen, ya cosas que están escritas, y vengan hasta nosotros también. Por ejemplo, Lucas no fue un apóstol. Lucas era médico solamente, no fue discípulo tampoco. O sea, Lucas fue un médico, escritor. Lucas cree en el Señor Jesucristo y es tan impactado por la vida de él, por su muerte y su resurrección, que ahora investiga todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y escribe. Escribió Lucas, pero también escribió el libro de Hechos. ¿Y qué 2 libros escribió Lucas, no? ¿Pero quién? El escritor fue él. Lucas fue solamente el medio, pero es palabra de Dios. Palabra de Dios. Recuerde que el libro de Marcos tampoco fue un discípulo de Jesús. Marcos era un discípulo de Pedro. Así que el evangelio de Marcos realmente es el evangelio que Pedro relata. Marcos solamente escribe, pero es Pedro quien está relatando. Las palabras que Marcos está relatando son inspiración de Dios, porque son palabras de Dios en la boca del apóstol Pedro, y que motiva a Marcos a que escriba lo que Pedro está diciendo. Así que son muy importantes, esta revelación es muy importante. Mateo, por ejemplo, Mateo fue un discípulo. Mateo escribe de lo que él ve, pero Mateo inicia su libro no con lo que él vio. Mateo inicia su libro con una genealogía. Versículo 1 dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando Mateo escribe el libro, hace entender que Jesucristo es hijo de Dios, que Jesucristo es un verdadero israelita porque es hijo de Abraham, y que Jesucristo es un verdadero rey porque es hijo de David. Así que Mateo también inicia su libro escribiendo, haciendo una investigación de lo que ya estaba escrito, de la genealogía. Pero eso también es inspirado por Dios. Luego de ahí entonces, Mateo comienza a hablar de lo que él tuvo contacto, porque fue un discípulo del Señor. Creo que esa parte está bien interesante y está bien clara ahí también. El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado, a los autores bíblicos, esa es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamiento desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto es bien importante, hermano. Muy, pero muy importante. Vamos a dejar a nuestro hermano Ulises con el comentario. Entonces, vamos inmediatamente a tumbar la transmisión para que así podamos continuar con el repaso de la lección. Mi hermano Ulises, el tiempo es tuyo. Adelante. Puedes desbloquear el micrófono, hermano. Perfecto. Sí, líder. Corroborando con lo dicho ya, especialmente hablando de la inspiración selectiva, que es el tipo de inspiración que usaron algunos escritores ya mencionado de tu parte, ¿verdad que sí? Especialmente hay que tener en cuenta que los evangelios se empiezan a escribir mucho tiempo después que Jesús asciende al cielo, desde el año 50 y tanto, ¿verdad? Que empiezan a escribir. Aunque hubieron otros escritos, ¿verdad? Considerados más adelante como deuterocanónicos, o sea, que fueron excluidos del canon. Pero vemos aquí cómo este tipo de inspiración, la inspiración selectiva, fue de gran uso, especialmente en Lucas, ya que tú había hecho énfasis en Lucas. Y quiero centrarme especialmente en el libro de los Hechos. Una pregunta, ¿qué sería la Biblia sin el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ese libro, ¿verdad?, que relata allí la historia, ¿verdad?, de la iglesia apostólica y su desarrollo. Imaginémonos el Nuevo Testamento sin ese libro. Vemos allí cómo, ¿verdad?, estos hombres de Dios, al menos ya allí en este periodo de la historia, fueron usados por el Señor a través de esta inspiración selectiva. Muy bien, muy bien. Así es.
Hay una parte bien importante, dice Mensaje Selecto, tomo 1, página 22. Las escrituras fueron dadas a los hombres, no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Los hombres escribieron a medida que fueron, ¿cómo dice? Movidos, hermanos, por el Espíritu Santo. Y una parte que no queremos dejar de mencionar es la armonía que existe, armonía perfecta entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Y para eso tengo un ejemplo sencillo que mostrarles a ustedes, para que nosotros podamos ver qué tan importante es comprender la Biblia a cabalidad en cuanto a los libros nos referimos, en que cada libro es inspirado por Dios y tiene una relación. Es una cadena que no podemos desencadenar. El libro de Génesis nos habla de una serpiente. Indica que esa serpiente tentó a Eva. Usted y yo sabemos que esa serpiente es Satanás. Pero el libro de Génesis no dice que esa serpiente era Satanás. ¿Nos vamos a entender? El libro de Génesis no enfatiza que esa serpiente, quien tentó a la mujer, era Satanás. Para usted comprender que esa serpiente era Satanás, tiene que dirigirse, oiga, ¿qué cosa? Al último libro de la Biblia, y ahí entenderá que esa serpiente de la cual habla, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis capítulo 12, era Satanás. Interesante, hermano. ¿Qué relación tiene, no? Tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo, y tanto el primer libro de la Biblia como el último. Eso significa que la Biblia completa está unida y se cumple lo que el apóstol Pablo dice, es completamente toda inspirada por Dios. La escritura, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. En la semana estuvimos debatiendo un poquito en cuanto a esto, la importancia de que se escribiesen. Hay dos preguntas que dicen, ¿por qué quiso Dios que se escribiesen sus palabras? ¿Qué ventaja tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Tengo varias razones por lo cual Dios permitió que esas palabras llegaran o se escribieran. Número uno, lo que se lee se tarda más en olvidar. Alguien dijo que lo que se escribe no se olvida y lo que se olvida jamás se vuelve a escribir posiblemente. Así que importante, porque lo que se lee tarda más en olvidar, y cuando usted lo lee fue porque alguien lo escribió. Importante. Dios es sabio. Número dos, puede ser repasado y memorizado. Muy importante esta parte. En Mateo capítulo 5 indica que cuando estemos ante los tribunales, el Espíritu nos dirá en aquella misma hora lo que habremos de decir. Pero ¿qué es lo que vamos a decir? Es precisamente lo que nosotros ahora estemos memorizando, esas porciones de las Escrituras. Eso precisamente es, hermano. El capítulo 10 del Camino a Cristo dice que tengamos nuestra Biblia a mano, leerla cuando tengáis oportunidad. Fijad los textos, dice la Sierva de Dios, en vuestra memoria. Y aún al ir por la calle, meditad en él hasta que se grabe en la mente. Importante esta parte. Recuerda que Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4 en adelante habla, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es lo importante que nosotros memoricemos, porque cuando memorizamos, entonces podemos repetir y repasar. Número 3, puede ser conservado. Número 4, puede ser copiado muchas veces, como muchas copias de Biblia que tenemos hoy, por ejemplo. Es accesible a muchas personas. Puede ser leído en lugares muy distantes. Perdura en el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Otra de las razones es, incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otra persona lo lee en voz alta. Maravilloso, hermano.
Maravilloso, maravilloso. Gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y obedecerla. Hay que agradecer a Dios por eso, hermano. Hay que agradecer a Dios grandemente por eso, porque hoy usted y yo estamos siendo bendecidos a través de esa palabra que Dios dejó escrita. Una pregunta, hermano, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda en cuanto a lo referente a la clase? Si tiene alguna duda a lo que hemos estudiado, pues levante su manito allí y procederemos a desbloquear su micrófono para que la exprese o algún comentario. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, hermanos? Si está todo claro, escríbalo allí. Escríbalo. O en la medida de lo posible, usted nos hace la pregunta. Adelante, Isabel. Es decir, en la parte que tú, es decir, todavía como que me siento confundida. Es decir, es cierto, hay parte que, es decir, toda la Biblia dice es inspirada. Todo fue inspirado. Es decir, no hay algo que aunque un autor dijera parte de lo que él escribió, es decir, tiene colección. Pero, es decir, está bien que tú haces elecciones que Dios no te dio permiso para hacer esas elecciones. Pero entonces la misma inspiración dice, es decir, no la abandone. Y realmente tú me disculpas, pero me he quedado como bloqueada. Ok. No todo el tiempo nosotros conocemos a Dios, hermanos. No todo el tiempo. Hay un momento en el que vagamos en el mundo. Es sencillo. En el mundo hacemos elecciones que quizás no son del agrado de Dios. Aún en la misma iglesia lo hacemos. Pero Pablo está hablando en el contexto del matrimonio. Pablo está diciendo, aunque esa elección tú la hiciste y quizás en un momento en el cual Dios no estaba dirigiendo tu vida, pues ya no la abandones. Recuerden que el matrimonio no es algo que nosotros podamos desear cuando nosotros querramos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, y el texto que puso Helen de Proverbios capítulo 10 me parece, obviamente está hablando de una mujer virtuosa que Dios da, porque es una bendición. Okay. Es una bendición. Entonces, si estamos hablando de que es una mujer virtuosa es porque Dios te la dio, tú la demandaste de él. Pero si tuviste malas elecciones y ya la tienes, pues Dios no te va a decir que la abandones para darte otra que sea conforme a su corazón. No. Dios es quien transforma los corazones y ese es el mayor trabajo que él hace. Así que ahora es parte nuestra hacer ayuno y silicio si es posible para que Dios entonces cambie a esa persona porque es el único que puede cambiar los caracteres. No sé si se pudo entender algo ahí más o menos. Ahora sí. Porque confundí con el otro, me confundí con el texto de la joven y todavía estaba, es decir, estaba leyendo uno y otro y me sentía bloqueada. Okay. Pero ahora te entendí porque está hablando, es decir, de una mujer virtuosa. Y ok, gracias, Marco. Excelente. Esto es lo importante de nosotros comparar un texto con otro y tener esa relación entre hermanos y esa confianza. Vamos, la palabra, proseguimos. En el principio ya existía el verbo y aquel verbo es la palabra que estaba con Dios y era Dios. La palabra que se utiliza allí en el Nuevo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es la palabra logos, la esencia de ella. Muchas personas han aseverado de que Cristo es un ser creado y de que Cristo no posee características de Dios, que solamente fue un ser humano que hizo grandes cosas y que pasó por aquí, por el mundo, simplemente. Pero cuando usted compara, Juan capítulo 1 es un capítulo bien claro y que todo el libro de Juan, de hecho, resalta la divinidad de Jesús. No sé si ha notado eso. Mateo, Marcos y Lucas pertenecen a los evangelios sinópticos. Esos evangelios que tienen una misma línea. Pero Juan es un poquito más específico porque
Juan no se concentra tan solo en los milagros. Juan se concentra en Jesús como Dios. Había un problema en ese entonces cuando Juan escribe el libro, y había un problema cristológico, un problema en que si Cristo era Dios, si lo era o no lo era. Por eso Dios entonces le revela a Juan y le da el libro el libro que lleva su nombre, el libro de San Juan. Pero parece que no fue suficiente porque le revela 3 libros más que conllevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan. Pero entonces Jesús pone la tapa, sella todo lo que tiene que ver con su divinidad al dar el libro de Apocalipsis, donde resalta de una manera extremadamente maravillosa la divinidad de Jesús. Así que Juan capítulo 1 expresa de que esa palabra estaba en el principio, que estaba con Dios y que ya era Dios. Eso es lo que está resaltando Juan. Pero Juan está hablando del verbo. Juan está hablando del verbo, pero ¿quién es el verbo? Si usted va al versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Juan está diciendo es, Jesús estaba en el principio, estaba con Dios, Él era la palabra en el principio, Él fue quien creó todo lo que existe y Él es Dios. Tengan cuidado con ustedes, dice Juan. Tengan cuidado con estar poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesús. Por eso Eclesiastés, Colosenses en el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, habla sobre Jesús y dice que por Él existe todo lo que fue creado, porque fue creado por Él y para Él. Por eso en el capítulo 2, versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo, al igual que Juan, exalta la divinidad de Jesús. Y esa divinidad de Jesús, Jesús como Dios, tiene una relación muy estrecha con su palabra. Y es que ambas tienen una parte divino-humana. Muy importante eso. La palabra de Dios es divina, pero la palabra de Dios necesitaba a los entes humanos para dar a conocer la revelación de Dios a los seres humanos. Era el canal. Entonces, inspira a los seres humanos para que en algunos casos escriban los pensamientos o las palabras de Dios en palabras humanas. La palabra tiene esa relación divino-humana. Jesús, siendo Dios, tuvo que venir aquí en hombre, en ser humano, para entonces traer la salvación a nosotros los seres humanos. En Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, habla que Moisés ve esa zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. Esto es una revelación de Jesús, hermanos. La zarza era un árbol que solamente con el caldor encendía y se quemaba. Pero ahora estamos mirando una zarza que no se consume. Que no se consume. La sierva de Dios dice en el deseado de todas las gentes que esa zarza representaba a Jesús. Cómo la divinidad habitó en ese cuerpo y ese cuerpo no se consumió. Por eso Hebreos en el capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, me preparaste un cuerpo. Es decir, Dios permite que su divinidad permanezca en un hombre. Eso es tremendo, hermano. Por eso Pablo le llama esto, 2 Timoteo 3, 15 en adelante, el misterio de la piedad. Cómo Dios, siendo hombre, se manifiesta a los seres humanos. Eso es tremendo. Y esa era la relación que tiene la palabra y Jesús. Y dices, ambos son de origen sobrenatural. Número 2, ambos combinan lo divino con lo humano. Número 3, la obra de ambos abarca toda la humanidad. Número 4, ambos surgieron en un momento específico y en una cultura determinada, pero su obra no está condicionada por el tiempo ni por el lugar. Número 5, ambos descienden al nivel humano para que su mensaje sea claramente entendido. Por supuesto, también existe diferencia. La Biblia no es una encarnación de Dios, ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que da testimonio de Jesús. Muy importante entender esta parte, porque la Biblia, hermanos, Jesús es el centro de ella. No sé si usted recuerda que en Lucas capítulo 24, versículo 27,
el relato que cuenta Lucas cuando Jesús resucita y va camino a Emmaús con 2 de sus discípulos. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras decían de él. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que lo que las escrituras declaraban de él es claramente lo que el Antiguo Testamento decía de él. Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 8 y 18 dice que vendrá un profeta al cual Dios levantará y hará que los corazones de los padres se vuelvan hacia Dios. A ese profeta que Moisés está dirigiendo su mirada es a Jesús. El salmista David habló mucho de Jesús. El Salmo 22, por ejemplo, es un salmo que nos habla extremadamente del sufrimiento de Jesús y de su muerte. Una profecía maravillosa. Pero el Salmo 110, versículo 1 dice, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de sus pies. Ese Señor, el cual está hablando David, es que el Padre le dice a Jesús, siéntate a mi diestra. Recuerda que San Marcos 16, 19, por ejemplo, Lucas, Hechos 7, 56 indican que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Jesús es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia es Jesús, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es tan vital que nosotros comprendamos eso. ¿Cómo interpretar la Biblia? La interpretación de la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada. La Biblia no puede ser estudiada e interpretada como se estudia cualquier otro libro. Y hay que tener cuidado con eso, hermano. A veces nos acercamos a la Biblia creyendo que fue Juan Bosch quien escribió la Biblia. No fue Juan Bosch. Para entender uno de esos libros hay que utilizar mecanismos humanos. Pero la Biblia, quien es divino humana, hay que entenderla primeramente con los mecanismos divinos. Porque es un libro que Dios reveló a los seres humanos, que ellos escribieron, pero es palabra de Dios. El apóstol Pablo expresa en 1 Corintios 2, 16, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Muchas veces no entendemos la Biblia porque no la interpretamos debidamente, porque no le damos el sentido y pudiésemos decir la importancia y la seriedad que conlleva todo lo que tiene que ver con la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice en el Espíritu. El capítulo 4, versículo 2 dice en el Espíritu. Si se va al capítulo 17, versículo 3 dice en el Espíritu. Y si va al capítulo 21, versículo 2 dice 10, en el Espíritu. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Cada vez que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis iba a recibir una revelación, tenía que estar en el Espíritu. Eso nos hace entender que la Biblia tiene que entenderse en el Espíritu. Solamente en el Espíritu podemos comprender la Biblia, no en la carne. Por eso hay tantas interpretaciones erradas de las Escrituras por allí. Porque mucha gente va a la Biblia con conceptos e ideas preconcebidas y cuando llegan a la Biblia entonces van a buscar lo que ellos ya creen. Así no funciona el negocio. Tenemos que ir a la Biblia con un corazón dispuesto a aprender lo que Dios quiere enseñarnos. José Fernández levantó la mano. Adelante, Fernández. Y es que, como decía también la lección, o sea, yo no puedo leer un libro de matemáticas y ponerle yo mis reglas para yo entender la matemática. Así mismo es la Biblia. O sea, aún el libro de matemáticas tiene su propia interpretación. La Biblia tiene su interpretación, pero es conforme a sus reglas, no conforme a lo que yo quiera ponerle. No es un libro cualquiera, no es un libro el cual yo digo qué voy a poner o qué no. Eso es Dios que lo pone y Dios que dice cómo que va el asunto. Eso quería opinar. Muy bien, así es. Dios pone las reglas en cuanto a la interpretación de su Biblia, a la interpretación de su palabra. Tiene que ver. Dios es quien pone o dicta las reglas. Y quizás en un momento de estos yo pueda compartir 6 principios básicos y claves para interpretar las Sagradas Escrituras. Quizás en otra lección podamos hacerlo. 6 principios
que son sencillos y claves. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. No se puede. No se puede. ¿Cómo pues debemos interpretar la Biblia? Ante todo debemos acercarnos a ella como lo que es palabra de Dios. Para ello se necesita la fe. Y es tan vital esto, hermano, tan vital, porque palabra de Dios, comprenderla conlleva la fe. Esas palabras que están escritas, para yo entenderla, interpretarla correctamente, la fe tiene que estar envuelta. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe saber que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La fe tiene que estar envuelta en la interpretación de la Biblia. No podemos interpretar la Biblia si no tenemos fe. Pero escuche esto, la fe nace en un corazón que se expone diariamente a la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe si esa palabra no está presente, hermanos. No puede haber fe. Debemos dejar que el Espíritu Santo que inspiró a los autores nos inspire también a nosotros cuando la leamos. ¿Por qué oramos para estudiar la Biblia? Precisamente oramos para que Dios envíe su Espíritu y nos haga entender sus palabras, no las nuestras. Muy importante, por ello la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu para su correcta comprensión. Para su correcta comprensión. Creencia fundamental de los adventistas del séptimo día. Las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Ahí está, querido. Ahí está. Y esta cita dice, palabra de vida del gran maestro, página 39. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza del propósito. La sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí fue nuestro repaso de la lección, hermanos. ¿Alguien tiene, no sé, algún comentario? ¿Alguien quiera expresar algo? ¿Alguien tiene una pregunta en cuanto a lo que hemos estudiado? Es tiempo. Es tiempo. Voy a proceder para que usted, si gusta, puede desbloquear su micrófono y hacernos entender si pudimos comprender la lección de hoy. Nos quedan algunos minutos todavía. ¿Puedes desbloquearlo, Helen? No te permito. Adelante. Bien, sí, todo estuvo súper claro, excepto que me llegó una duda en lo último que te estabas diciendo.
Si aparece o si llega la oportunidad de que un hermano de la iglesia que dentro de su trayectoria se ha visto que es cristiano, que estudia su Biblia, pero en una prédica dice algo que nos deja con dudas. O sea, a los que estamos escuchando, a los espectadores, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que eso que ese hermano dijo, incluso usando textos bíblicos, cómo nosotros nos damos cuenta que eso que él dijo es realmente la interpretación real que Dios quiere que nosotros entendamos a través de ese hermano? Muy bien, interesante la pregunta. Recuerde que las Sagradas Escrituras no son un libro en el cual nosotros podamos aventurarnos simplemente a leerlo. Y por lo general, nuestras iglesias están llenas de personas, de nosotros, que siempre acostumbramos solamente a leer la Biblia. Hay un ejemplo de Martín, de Guillermo Miller, en el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos, donde expresa que él estudiaba la Biblia y que cuando él no entendía un texto, no avanzaba hasta que no lograba comprenderlo especialmente. Y eso capta mi atención, porque casi siempre cuando nos topamos con textos difíciles, siempre nosotros los pasamos por alto, aseverando de que eso solamente es para las personas, los estudiosos, los pastores, los teólogos y demás. Hermanos míos, hay principios claves para interpretar las Sagradas Escrituras. Y uno de ellos es comparar un texto con otro. De hecho, muchos hermanos están errados en cuanto a ciertas ideas y especialmente tomando textos bíblicos. De hecho, cuando Satanás presente los engaños, ¿usted cree que Satanás vendrá con engaños que no sean bíblicos? Pues claramente tendrá engaños que sí son bíblicos. Me voy más lejos aún. Las personas que creen en el infierno, en la doctrina del infierno y la inmortalidad del alma, las personas que no creen en la divinidad de Jesús, las personas que no creen en el milenio, todos tienen base bíblica. Todos, hermanos. El secreto está en nosotros aprender a estudiar el contexto ligado con los capítulos o los versículos de las Escrituras que hablan del mismo tema. Entonces la idea puede esclarecerse mejor. Y teniendo en cuenta lo más primordial, y es la esencia del Espíritu Santo. Muchos hermanos en la iglesia, escuché esto, Helen, muchos hermanos en la iglesia no creen en el Espíritu Santo como una persona. Utilizan la Biblia para hacerte entender que es una fuerza. Casi siempre todo el que está errado utiliza un texto fuera del contexto. Wow, dijiste algo, mira, diste un punto súper importante. Yo realmente no soy tan sumisa a la hora de escuchar cualquier prédica. Me explico, de que todo lo que dice todo lo que explica, todo lo que expresa la persona que es el orador, ¿Estás ahí, Helen? Puedes desbloquear el micrófono. Parece que lo silenciaste por error. sí. Decía que yo no soy sumisa en cuanto a cuando un orador está explicando
algo de la Biblia hasta que yo no esté convencida de que es realmente lo que Dios me quiere decir en su palabra. O sea, yo tengo que buscar en la Biblia, explorar, yo buceo, como se dice, y cuando yo entonces estoy convencida de lo que me están explicando, de lo que el orador quiere decir, entonces sí creo lo que está diciendo. Por eso mi duda. Y yo tengo compañeros que no son adventistas, pero sí son muy creyentes y son de otras denominaciones, que creen, Marcos, exactamente las mismas doctrinas que nosotros creemos. Pero entonces, no sé cómo decirlo, ni de dónde, es que sacan tantas teorías o hipótesis extrañas acerca de los textos, o sea, sacan el texto fuera de contexto para hacer un pretexto realmente. Y yo realmente no confío para nada en ese tipo de teorías porque ya yo he conocido una verdad. La pregunta mía fue relacionado también en eso, basándome en eso, de que, o queriendo enfatizar eso, que no nos limitemos simplemente a escuchar todo lo que nos están diciendo, sin antes estar seguros, claro, orando primero, pidiendo la dirección divina, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de lo que vamos a estudiar. Y sea un predicador, sea un hermano, sea un amigo, sea quien sea, que el Espíritu Santo sea quien hable a través de esa persona, cuando esté donde sea que esté, explicando lo que sea que esté explicando, para que nosotros no nos confundamos, ni tampoco nos dejemos confundir. Por eso es súper importante estudiar la palabra de Dios. Así es, y enfatizamos en la cita que leímos durante la semana de Evento de los Últimos Días, capítulo 12, que habla de los lectores superficiales, que se dejan guiar por cualquier viento de doctrina, porque son como la arena movediza. Así que, hermano, siempre se ha recomendado ir a la iglesia y llevar lápiz y papel, para que nosotros anotemos los textos y entonces Dios pueda hablarnos ahí en nuestros hogares al comparar un texto con otro. Hermano Ulises. Sí, algo importante es que el papel del Espíritu Santo al momento de estudiar la santa palabra de Dios. Esto es de vital importancia. Sabe que el apóstol Pablo en un momento tocó el punto de que mucho de la tergiversación de la Biblia, o sea, de allí tergiversar ya muchas veces algunos puntos tratados. Y es algo que nosotros, bueno, lo que tenemos el privilegio de poner la palabra del Señor, que tenemos que tener mucho cuidado y acercarnos a la palabra de Dios por medio de la fe y el Espíritu Santo, para que lo que nosotros pongamos sea de arriba. Y otro punto importante, que nosotros debemos cada día estudiar la santa palabra del Señor y tomar el ejemplo de los bereanos. Los bereanos, inclusive cuando el apóstol Pablo fue a Berea, aunque él tenía recomendaciones al apóstol Pablo y habían oído al apóstol Pablo, ellos analizaban para ver si era cierto lo que el apóstol estaba diciendo. Estamos en un tiempo donde se está estudiando poco la palabra del Señor. Estamos en un tiempo donde los libros de la hermana White, especialmente el conflicto de los siglos, lo están leyendo personas que no son adventistas. Y por el poco conocimiento, entonces, es que muchas veces somos movidos por ciertos vientos de doctrina. Y eso que ha dicho el hermano Marco, es verdad. Hay personas que eso del Espíritu Santo en nuestras iglesias, hay personas que
creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces, hermano, concerniente a la cita que dijo Marco anteriormente, el conflicto de los siglos, del capítulo Nuestra Salvaguardia, la hermana Guay hace énfasis que en los últimos días el Espíritu Santo nos va a recordar, sí, pero nos va a recordar es de lo que nosotros estudiemos, no es que el Espíritu Santo por arte de magia, si usted no estudió, le va a recordar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y acercarnos cada día por medio del Espíritu Santo y la fe a estudiar la santa palabra de Dios, porque inclusive todo el proceso de la Biblia fue así, inclusive al momento de incluir y excluir los libros que esos ancianos, especialmente los que crearon el canon del Antiguo Testamento, hubieron muchos escritos, pero lo que ellos allí examinaron que eran inspirados divinamente, entonces esos libros son lo que nosotros tenemos hoy en día. Así es que Dios es quien dirige este proceso de la palabra del Señor y también a nosotros por medio del estudio de su palabra, ¿verdad? Y del Espíritu Santo también. Esa misma inspiración puede llegar a ser cada uno de nosotros. Así que bendiciones. Así es, hermanos, ya terminando. Es bueno nosotros saber que la verdad siempre saldrá a relucir. El error nunca puede subsistir delante de la verdad. Y cuando la verdad se la mostramos a la gente tal cual y como es en Jesús, a través de la palabra de Dios, de un estudio constante por medio del Espíritu Santo, Dios nos va a revelar su voluntad a nosotros. Vamos a orar para así concluir con nuestro repaso de la lección y le invitamos a mañana, 5:50 de la mañana, estaremos repasando la lección número 3. Oramos, bendito Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra. Te imploramos que esa palabra que creó todo cuanto existe transforme en nuestras vidas y que entonces mostremos a otros tus verdades, las verdades que nos has dado, verdades para este tiempo. Ayúdanos a estar en comunión con tu Santo Espíritu para que seamos despojados del error y que también tu palabra despoja del error a aquellos que están en el error. Gracias, bendíganos y ayúdanos a hacerte fiel y danos un lugar contigo cuando vengas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pasen feliz resto del sábado. Dios nos bendiga y gracias por este espacio maravilloso. Gracias a Dios. El distrito tiene la continuidad o ya la parte final de su semana de reavivamiento.